Buen día, el parásito del que vamos a tratar es el Plasmodium ovale, que es conocido por ser uno de los causantes del paludismo o malaria, como también se le llama. El Plasmodium ovale pertenece al género Plasmodium, del cual se conocen cerca de 150 especies, pero solo 4 tienen relevancia por su patogenicidad en el ser humano. También se puede destacar que pertenece al filo apicomplexa, lo cual le da una compleja disposición de estructuras apicales, las cuales participan en la entrada del parásito a su célula blanco. En la especie Plasmodium ovale se pueden distinguir 3 estadios que se encuentran en el torrente sanguíneo con diferentes características. En primer lugar, tenemos a los trofozoitos. Como se puede observar, el trofozoito joven tiene forma de anillo que ocupa aproximadamente un tercio del tamaño del eritrocito, y el trofozoito maduro es compacto y generalmente no presenta una vacuola. Los esquizontes están constituidos por un cúmulo de merozoitos que son importantes cuando hablamos de la patogenia, y estos a veces se pueden encontrar en forma de rosetas. Y por último, los gametocitos, que se subdividen en dos: los microgametocitos, que serían los gametocitos masculinos, los cuales tienen la cromatina dispersa, y los macrogametocitos, que serían los gametocitos femeninos, los cuales tienen la cromatina condensada. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la enfermedad que causa el Plasmodium ovale, que es el paludismo. El paludismo es una enfermedad infecciosa causada por parásitos de la sangre y los tejidos que son transmitidos por la picadura de la hembra de mosquitos del género Anopheles, que es un insecto vector, aunque también se puede transmitir por la transfusión de sangre de personas infectadas o por el empleo de agujas, jeringas contaminadas, y también por la transmisión congénita. Tiene una distribución muy amplia en las regiones tropicales y constituye uno de los principales problemas de salud pública en el mundo debido a su alta mortalidad, morbilidad e impacto socioeconómico. Como venía comentando, el paludismo es actualmente endémico en muchos países de regiones tropicales y subtropicales del mundo. La transmisión del paludismo está relacionada con el clima, y las estaciones más peligrosas son las lluviosas. Como se puede ver, la mayor tasa de contagio se da en África, donde el Plasmodium ovale es endémico, pero también se ha reportado que existen en zonas limitadas de Sudamérica y Asia. Como comenté, una de las principales formas de contagio del paludismo es por medio de la picadura de un mosquito infectado. Por lo tanto, el ciclo de vida del Plasmodium ovale se va a alternar entre dos huéspedes, un vertebrado y un mosquito, en donde se tienen lugar etapas de desarrollo muy diferenciadas. En este diagrama se pueden observar las 3 fases y cada paso que sucede en cada una de ellas. Como primer paso vamos a tener que cuando un mosquito se alimenta de sangre de un hospedador humano, inocula unas estructuras llamadas esporozoitos. Aquí se da inicio a la etapa A, esquizogonia exoeritrocítica. Después de ser inoculados, los esporozoitos permanecen en el torrente sanguíneo humano durante un periodo corto de tiempo, y ahí pasan a las células hepáticas en donde se dividen para formar esquizontes preeritrocíticos. Estos esquizontes maduran y empiezan a deformar las células hepáticas. Posteriormente se produce la ruptura celular, en la que se liberan miles de merozoitos, los cuales van a la circulación. Con este paso se da inicio a la etapa B, la esquizogonia eritrocítica. Los merozoitos infectan a los eritrocitos, y una vez penetran estas células, adquieren una forma anular y se denominan trofozoitos. A medida que maduran, van adquiriendo forma irregular y siguen utilizando la hemoglobina del eritrocito para su nutrición. El estadio de anillo de los trofozoitos madura en esquizontes y toman forma de roseta. Cuando los esquizontes están maduros, rompen los eritrocitos y liberan a los merozoitos, cuyo número varía según la especie de Plasmodium. En el Plasmodium ovale puede haber de 8 a 12 merozoitos. Cada una de estas formas del parásito invade un nuevo glóbulo rojo y da comienzo a un nuevo ciclo eritrocítico. Los estadios del parásito sanguíneo son los responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Algunos de estos merozoitos se desarrollan en gametocitos masculinos y femeninos, que circulan como formas infectantes para los vectores y continúan su desarrollo dentro de ellos. Al picar el vector al humano infectado, estas formas sexuadas pasan al estómago del mosquito y se dan inicio a la etapa C, el ciclo esporogónico. Mientras en el estómago del mosquito los microgametos buscan a las células femeninas o macrogametos para fecundarlas, y cuando esto ocurre se forma un cigoto. Los cigotos en turno se vuelven oquinetos, que penetran en la pared del estómago del mosquito y se ubican entre las capas epiteliales y musculares. Allí crecen y se desarrollan hasta formar ocistos. Posteriormente los ocistos crecen y se rompen y liberan a los esporozoitos.
que encuentran su camino a través de las glándulas salivales del mosquito, donde permanecen para ser inoculados en el hombre y así perpetuar el ciclo biológico. En Plasmodium ovale, algunos de los esporozoitos que invaden los hepatocitos permanecen dentro de ellos durante varias semanas, meses o hasta años, bajo una forma latente denominada hipnozoito, y con el tiempo pasar a la sangre y dar lugar a una nueva crisis. La patogenia del paludismo se da principalmente por los merozoitos, los cuales tienen como objetivo ingresar a los glóbulos rojos, infectarlos y colonizarlos. Durante el ciclo eritrocítico, que, como ya he explicado, inicia cuando los merozoitos entran a los eritrocitos, los productos solubles del plasmodium funcionan como toxinas que estimulan a los macrófagos para liberar citocinas proinflamatorias, como la TNA-alfa, y además antígenos del parásito estimulan a las células T que produzcan interferones gamma y FN gamma. Ambas citocinas tienen función importante sobre la sobreexpresión del receptor endotelial y CAM1. El incremento de la expresión conduce a mayor secuestro de eritrocitos infectados, lo cual puede producir bloqueo del flujo sanguíneo y daño grave en el órgano afectado. El Plasmodium ovale tiene un periodo de incubación de 16 a 18 días o incluso hasta más. Posteriormente, las manifestaciones clínicas son compartidas por todas las formas de paludismo, como episodios de fiebre, cefaleas o dolores de cabeza. Como se puede notar, estos síntomas pueden ser muy parecidos a los de una simple infección, pero si no se tienen a tiempo pueden terminar dañando órganos como el hígado o el vaso, produciendo esplenomegalia, que es el aumento del vaso. La especie de Plasmodium ovale no suele comprometer órganos vitales. Una de las cosas que se le puede destacar al Plasmodium ovale son sus mecanismos de supervivencia. Como les comenté, los eritrocitos infectados sufren alteraciones en su membrana y unas pequeñas protuberancias electrodensas conocidas como NOPs los hacen capaces de unirse a las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Esto se conoce como citoadherencias y además de unirse a eritrocitos no infectados para formar rosetas y construir complejos de autoglutinación. Este tipo de mecanismo se conoce como secuestro, lo cual le brinda al parásito un ambiente macroaerofílico que es ideal para su maduración, una elusión de la acción del vaso para no ser destruidos y una evasión del sistema inmune. En el eritrocito hay incremento de la permeabilidad, pérdida de la elasticidad, disminución del transporte de oxígeno y todo esto en conjunto causa daño tisular. Los síntomas del paludismo no complicado son bastante inespecíficos, de modo tal que el agente de salud debe estar alerta sobre la posibilidad de tener paludismo. Para el diagnóstico se tienen algunas fases. La fase 1 es la sospecha clínico-epidemiológica, y como regla de oro es todo niño o viajero con fiebre procedente de un país tropical tiene paludismo hasta que no se demuestre lo contrario. Siguiendo con el diagnóstico, se empiezan a realizar pruebas analíticas, principalmente sanguíneas, para descartar una anemia o daño funcional renal o hepático. La fase de confirmación parasitológica, en donde se pueden realizar mediante un frotis sanguíneo, el cual se tiñe con tinción de Giemsa para dar a los parásitos un aspecto distintivo, se examina con un objetivo de inmersión en aceite CNX. También en algunos centros de salud se encuentran con técnicas inmunocromáticas, que son test rápidos que se basan en la presencia de algunos antígenos del parásito y de las actividades de algunas proteínas. Por último, está la detección genómica por PCR, que solo es indicada en parasistemas muy bajas. El tratamiento temprano del paludismo reduce la duración de la enfermedad, previene complicaciones y evita la mayoría de las muertes y acorta el ciclo de infección en otras personas. Los tratamientos se administran una vez identificada la etapa en la que se encuentra el parásito, debido a que un medicamento efectivo frente a las fases exoeritrocíticas puede que no lo sea en las fases eritrocíticas. Algunos de los fármacos antipalúdicos que se utilizan incluyen la doxiciclina y la primaquina, que destruyen a los parásitos cuando se encuentran en el hígado, y por otro lado la cloroquina y la quinina, que actúan sobre los parásitos que infectan a los glóbulos rojos. Como comenté anteriormente, los Plasmodium ovale tienen la característica de dejar formas hepáticas latentes, por lo tanto se recomienda la administración de primaquina para prevenir una recaída. Por último, tenemos la prevención, la cual se basa en dos perspectivas: evitar la picadura del mosquito anófeles y el uso de medicamentos para evitar la enfermedad. Para evitar la picadura se recomienda evitar estar a la intemperie, usar prendas de manga larga y
pantalones cortos, también usar mosquiteros para evitar las picaduras de los mosquitos por la noche. Asimismo, se recomiendan tratamientos profilácticos para embarazadas y para lactantes, así como para viajeros, en los cuales se les recomienda tomar los tratamientos para detener la infección en la fase hemática. También es recomendado que las personas ya enfermas de paludismo se mantengan aisladas para evitar que mosquitos sanos se infecten y puedan enfermar a más personas. Esto sería todo por esta exposición. Gracias por su atención.